Bueno, yo les voy a dar la bienvenida a todos y a todas. Mi nombre es Marco Vega, soy decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de las Américas y tengo el placer de dar la bienvenida a este seminario web, el que lleva por título Taller de Formación Ciudadana, Participación, Constitución, Proceso Constituyente, Informémonos para Decidir. Este seminario ha sido organizado en conjunto por la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad y el equipo externo de la Escuela Constituyente, un equipo de profesionales motivados por crear un proyecto de formación y participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia y la promoción del derecho a la participación con una mirada diversa e inclusiva. Nuestra universidad se encuentra comprometida con la formación ciudadana y esta actividad promueve el desarrollo del pensamiento crítico de toda nuestra comunidad de cara al proceso constitucional que estamos viviendo. En nombre de la universidad, quisiera señalar que buscamos ser un espacio de expresión de ideas y planteamientos que sean un aporte al debate ciudadano y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Esperamos que esta actividad ponga de relieve la importancia de la participación de la ciudadanía en sus procesos democráticos, en todos aquellos espacios donde se otorgan instancias de deliberación en la toma de decisiones tan importantes como el de la formación de nuestra Constitución. Es importante destacar que como institución no buscamos influir en la decisión que cada uno adopte libremente e informadamente en el próximo plebiscito. Nuestra misión es informar y llamar la atención sobre la importancia de esta cita, entregando herramientas para la decisión, promoviendo así el compromiso ciudadano como un proceso que marcará un hito histórico y delineará el tipo de sociedad que legaremos a las futuras generaciones. Así entendido, esta actividad otorgará un espacio de conocimiento y debate y conversación en torno al plebiscito constitucional que se llevará a cabo este mes de octubre y que tendrá por objeto determinar primero si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente y luego los mecanismos para llevar adelante ese proceso. Para desarrollar mejor este seminario y para profundizar, contamos con la participación de un relator experto, del destacado abogado Vicente Martínez, quien es abogado de la Universidad Diego Portales y cofundador de la Escuela Constituyente, y una organización de todo el equipo que les permitirá a ustedes despejar, espero, todas sus dudas. Y quisiera recordarles, antes de terminar estas palabras, que durante toda la presentación de Vicente, ustedes podrán hacer llegar sus preguntas a los moderadores de esta conversación. Esperamos que el seminario sea participativo y que cumpla con todas sus expectativas. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, decano. Hola, muy buenos días a todos y todas quienes se están conectando a este taller de formación. Mi nombre es Tania Macuer y soy territorial del proyecto Ahora nos toca participar. Solamente quiero tomarme unos breves minutos para poner en contexto de qué trata esta formación y por qué estamos hoy día acá reunidos. Quiero primero dar gracias a la universidad por esta alianza que hemos tenido durante este tiempo en que nosotros nos estamos desarrollando el área formativa de este proyecto. El proyecto Ahora nos toca participar es una iniciativa que se levanta desde el nuevo Pacto Social, donde se agrupan poco más de 750 organizaciones de la sociedad civil, las cuales posteriormente al estallido social se unen de manera inédita para entregar herramientas a la ciudadanía ante un eventual proceso constituyente. Ya no es eventual el proceso constituyente, estamos a días de que sea el plebiscito del 25 de octubre, donde queremos que todos y todas participen de manera informada y libremente. Nosotros nos hemos dedicado durante todo este tiempo a generar estas instancias de formación ciudadana que en un principio, cuando nació este proyecto, iban a ser presenciales, pero bueno, la pandemia nos tenía otro destino, pero hemos podido adaptar todas las metodologías y todas las herramientas que tenemos disponibles en el proyecto para hacerlo de manera digital. Me gustaría poner algunos puntos respecto a la posición política del proyecto que me parece importante. Nosotros creemos en la participación ciudadana como un mecanismo para fortalecer la democracia en Chile. La formación ciudadana es una etapa previa, clave, para que la ciudadanía participe de manera libre e informada, sin presiones de
de intereses sectoriales. Somos parte, este proyecto nace y es parte de la sociedad civil, y por eso cuidamos nuestra autonomía política y también nuestra autonomía económica, y por eso este proyecto es financiado completamente por financiamientos internacionales. Nuestros contenidos son imparciales, es la ciudadanía quienes tienen que decidir en los procesos electorales y de participación. Nuestro enfoque es desde el trabajo, desde los derechos humanos, y queremos llegar con la información, ojalá, a los sectores más vulnerados, digamos, de nuestro país, y creemos en la participación como un derecho. Por lo demás, respetamos la pluralidad de opiniones, así que siéntanse totalmente libres de participar y de exponer sus visiones, sus comentarios y hacer sus preguntas libremente. Y sin extenderme más, quiero dejar con ustedes a Vicente Martínez, quien facilitará hoy día esta formación. Vicente es abogado de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional, socio en MO Abogados y cofundador de Escuela Constituyente, una organización de abogados y abogadas que se dedica a la educación popular en el marco del actual proceso constituyente. Vicente. Muchas gracias, Tania. Antes que nada, muchas gracias a la universidad y al decano por la invitación. Nos parece en el equipo de Escuela Constituyente que estos espacios de conversación, estos espacios formativos son sumamente relevantes para que podamos tener un proceso constituyente que efectivamente sea participativo, democrático y pluralista, que, digamos, es lo que se quiere, ¿no? Para contarles un poco cómo va a ser la presentación, son 3 bloques. En el primer bloque vamos a hablar de qué es la Constitución, qué dicen las constituciones y como de qué se trata toda esta conversación. Después hay un espacio de, digamos, preguntas por el chat, que ahí con el equipo nos vamos a ir, digamos, distribuyendo. Luego, el segundo bloque es el contexto de la Constitución chilena, cuáles son las características principales y de la historia de nuestra Constitución. De nuevo, bloque de preguntas. Y la tercera etapa son las reglas principales del proceso constituyente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si es que gana el apruebo? ¿Qué es esto de la convención mixta y la convención constitucional? Como todos los distintos elementos del proceso constituyente chileno. Esta presentación fue elaborada por la Escuela Constituyente en conjunto con Constituyo. Somos 2 organizaciones que hoy día trabajamos en conjunto, tenemos varias actividades, nos pueden buscar en Instagram, hay página web de Constituyo, y generamos unas escuelas que se hacen todos los sábados. Este sábado tenemos la próxima con Fernando Atri y conmigo, en las que son escuelas durante la mañana por Zoom, y ahí, bueno, pueden ir, se pueden inscribir en la página y nos hacemos cargo de, digamos, varios de los aspectos del proceso constituyente y etcétera, con una lógica un poco más participativa. Y en nuestro Instagram de la Escuela Constituyente siempre pueden encontrar información útil sobre el proceso. Entonces, como les decía, la primera pregunta es: ¿qué es la Constitución? Y la Constitución es una palabra que podemos entender desde un punto de vista estrictamente jurídico o normativo. Entonces diríamos que la Constitución es el conjunto de normas fundamentales que definen la estructura jurídica del Estado, ¿no? Son las normas más relevantes de la sociedad, es como la columna vertebral del sistema jurídico, es la Constitución Política de la República, y son las normas de mayor jerarquía. Entonces, si es que esto fuera como una especie de pirámide, en que la Constitución está en la parte de más arriba, ¿no? Y la ley está más abajo, y luego están los reglamentos, que es la pirámide de Kelsen. La Constitución lo que hace es que define las reglas de validez de las normas de menor jerarquía, por lo tanto, ninguna ley debería ser contraria a la Constitución, y si es que lo fuera, tiene que eliminarse. Entonces, como les decía, es como la columna vertebral del sistema jurídico. Además, se puede entender como un acto, ¿no? Como un verbo, constituir, el momento de constituir, y es el acto fundacional del Estado, ¿no? Es el hito histórico, es el evento político en el que un grupo de personas, en este caso un grupo de 18 millones de personas, dice: ok, vamos a armar un Estado, va a tener una bandera, va a tener un nombre, digamos, para firmar tratados internacionales para afuera. El momento, el hito político de decidir organizar un Estado es también la Constitución. Y por último, en ambos sentidos, ¿no? En el sentido normativo y en el sentido político, lo que hace es que define el modo en que nos organizamos como sociedad.
porque define principalmente cuáles son los criterios más estructurales del Estado, ¿no? Entonces define los principios generales, define los derechos fundamentales y establece la estructura orgánica de los órganos más relevantes del Estado, como el presidente de la República, el Congreso, el Poder Judicial y otros tantos más. Entonces, ¿qué tiene la Constitución? La podemos dividir en dos partes, que es la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática se definen los principios generales, y ahí se dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que Chile es una república democrática, los principios que están en el capítulo 1. Luego están los derechos y deberes, que están en el capítulo 3, y está el artículo 19, y ahí nos vamos a encontrar con el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la propiedad, la educación, todos los derechos fundamentales que hay en este momento, y luego están las normas que estructuran el poder, ¿no? Que determinan cuáles son las potestades del presidente de la República, qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer, el procedimiento para crear una ley, regula órganos como las Fuerzas Armadas, el Banco Central. Hay una serie de normas orgánicas de la Constitución, que esto es lo que, si es que han ido a actividades relacionadas con el proceso constituyente, suele referirse como la sala de máquinas, ¿no? Como, digamos, el motorcito del Estado, cómo funciona. Está definido por la Constitución en términos más bien generales, pero lo que hace es que diseña el modelo institucional del Estado. Entonces, define que es un Estado unitario, un modelo presidencialista, y etc., ¿no? Esto aplica para todas las constituciones del mundo. Todas las constituciones establecen una parte orgánica y una parte dogmática, excepto la de Estados Unidos, no porque no lo hayan querido incorporar como parte de la digamos, columna vertebral del sistema jurídico, sino porque lo incorporaron después a través de las enmiendas. Y esta es solamente la Constitución Federal, que si es que uno la lee no se encuentra con declaraciones de principios ni con derechos fundamentales, pero después están en las enmiendas y están en las constituciones de cada estado. Entonces, solamente para aclarar que, digamos, esto no es tan complejo, ¿no? Entonces, antes de pasar a la Constitución chilena y antes de abrir las preguntas, hay un par de distintos tipos de constituciones que son muy relevantes de tener en consideración. Están las constituciones, hay constituciones como tácitas, que no están redactadas en ninguna parte, como el caso del Reino Unido, que es todo esto mismo que les comenté, los principios fundamentales, la distribución del poder, está un poco establecida en base a la costumbre, pero eso es otro sistema otra forma de hacer las cosas. Hay constituciones que se redactan de forma democrática y hay constituciones que se imponen por la fuerza o que se redactan solamente por un grupo pequeño de expertas y expertos, y etcétera. Entonces vamos a pensar en constituciones que son más o menos democráticas. Hay constituciones federales, hay constituciones unitarias, hay una serie de distintos tipos. Y una distinción que es muy importante es que nos vamos a encontrar con constituciones mínimas y con constituciones programáticas. Las constituciones mínimas son aquellos textos que normalmente son bien cortos y que solamente se encargan de la distribución del poder y establecer los derechos fundamentales más básicos para que la democracia funcione. Y le dejan todas las decisiones, como que podríamos decir, de política pública, al juego democrático posterior, porque se diseña un modelo institucional en el que el Congreso, el presidente de la República o el primer ministro, etcétera, se definen procedimientos, protocolos, digamos, con altos estándares democráticos para que esto sea muy representativo. Y las constituciones programáticas, por su parte, o constituciones maximalistas, lo que hacen es que establecen un modelo de sociedad dentro de la misma constitución. Establecen un sistema económico, generan, por ejemplo, reglas de qué tan conservadora o qué tan liberal puede ser la sociedad, etcétera, ¿no? Esas son las constituciones que se llaman programáticas. Y en la lista de constituciones programáticas, antes de pasar al próximo bloque, nos vamos a encontrar con la de Bolivia y la de Venezuela, digamos. La de Cuba es una constitución programática y la chilena también es una constitución programática. La nuestra es neoliberal, las otras tienen otros programas políticos. Así que dejo abierto ahora, no sé si es que, Tania, hay preguntas a través del chat que se puedan resolver de esta parte, si no, las podemos ir dejando igual. Sí. Vicente, todavía no tenemos preguntas y pienso que quizás no quedó tan claro que las preguntas tienen que estarlas ahí en preguntas. Pueden hacernos llegar la información. Sí. En todo caso, si hubieran preguntas que no alcanzan a hacerse en esta parte, se pueden hacer después y volvemos
no hay ningún problema. Yo sé que hablo rápido, pero el plebiscito es como en 15 minutos más, entonces hay que hablar rápido porque no tenemos tanto tiempo. Así que no, cualquier cosa que no quede clara, me la pueden preguntar y podemos volver, etc. ¿Seguimos? Seguimos, sí, seguimos. ¿Qué pasa con la Constitución chilena? ¿No? ¿Por qué estamos en esta discusión? ¿Cómo llegamos a esta discusión? El primer problema que tiene la Constitución chilena es el problema de origen, que es una Constitución que fue redactada por la dictadura y que fue aprobada en un plebiscito de carácter fraudulento. Entonces no tiene la validez democrática de origen que nos gustaría que tuviera una Constitución de una república democrática como la chilena en el siglo XXI. El segundo problema, más que problema, la segunda característica, es que consagra el modelo neoliberal y establece un rol subsidiario para el Estado en una serie de niveles. Cuando define los derechos fundamentales, establece un rol subsidiario del Estado. Cuando define las reglas de cómo se crean empresas del Estado, también se vuelve a aparecer el rol subsidiario. Entonces, ahí tenemos, digamos, como les decía, una constitución programática, una constitución que genera y, digamos, rigidiza un modelo económico, que es el modelo neoliberal, y que en situaciones en las que este modelo neoliberal tiene conflictos, o la sociedad tiene conflictos con este modelo neoliberal, nos encontramos con la necesidad de modificar la Constitución para cambiar algunas cosas. En tercer lugar, al igual que como lo hacía la Constitución de 1925 y la de 1833, establece un Estado unitario. Chile nunca ha tenido una república federal, y esto significa, en términos bien concretos, que todas las decisiones más relevantes se toman a nivel central. Hay decisiones que se toman por las autoridades regionales o por las autoridades municipales, pero las grandes decisiones, digamos, las decisiones de política pública, de presupuesto, incluso de los nombramientos de las autoridades, normalmente vienen desde Santiago, o incluso dentro de las regiones se da como un mini centralismo en que la capital regional también tiene mucho poder respecto de las otras comunas de la región. Entonces, tenemos un Estado que es altamente unitario, muy centralizado. En cuarto lugar, la Constitución chilena tiene altos quórum para su modificación. Todas las constituciones tienen quórums que son normalmente altos, esto es normal, pero la Constitución chilena tiene dos características que la distinguen del resto. ¿Qué es un quórum? Es la cantidad de votos o la proporción de votos que se necesita para modificar una norma. Y la Constitución chilena tiene quórum general de 3/5 para modificarse, pero hay algunos capítulos que tienen un quórum de 2/3 para su modificación. Y aquí el problema no es la existencia de quórum, sino la selección de los capítulos que tienen un quórum especial, porque 2/3 es más que 3/5. Entonces, claro, es obvio que los principios fundamentales, que las bases de la institucionalidad, que son el capítulo 1, tiene que tener 2/3, o podría haber sido otra proporción, pero tiene que tener el quórum más alto porque son las bases de la institucionalidad. Lo mismo con los derechos fundamentales, con las potestades del presidente de la República y un par de cosas más. Pero la Constitución chilena, que es muy programática y que define más cosas de las que normalmente se establecen en la Constitución, regula en un capítulo las Fuerzas Armadas y de orden. Y ese capítulo también tiene un quórum especial. Entonces, hoy día que se ha vuelto a levantar la discusión de si es que eventualmente se va a abolir y disolver o reestructurar la policía, cualquier modificación estructural tiene que pasar por una reforma a la Constitución, que aparte requiere un quórum especial que es de 2/3 y no de 3/5. Entonces ahí tenemos un pequeño problema. Y el segundo problema respecto de los quórum es que la Constitución establece distintos tipos de leyes, y aquí se incluyen, están las leyes regulares, que son las leyes de quórum simple, después están las leyes de quórum calificado, pero están las leyes orgánicas constitucionales. ¿Y por qué son importantes las leyes orgánicas constitucionales? Para modificar una ley orgánica constitucional, una LOC, el quórum es de 4/7. No es el mismo quórum que la ley normal, que es de mayoría simple, o el de quórum calificado, que es de mayoría absoluta. 4/7. ¿Y qué dicen las leyes orgánicas constitucionales que existen hoy día en nuestro país? Lo que hacen es que regulan el modelo neoliberal que se estableció en la dictadura. Entonces, el programa político de la dictadura no solamente se estableció en la Constitución misma, sino que además se amplió la Constitución hacia otras cosas que no se llaman Constitución, se llaman leyes orgánicas constitucionales, pero que
tienen un altísimo quórum para su modificación, y ahí, por ejemplo, no sé quiénes del público recordarán las discusiones, o si es que estuvieron, las discusiones para modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y redactar la LEGE, cuando se cambió de la LOCE a la LEGE. En esa época había un gran problema, que era que no se lograban conseguir las mayorías para modificar la LOCE y redactar la LEGE, y tuvo que hacerse una negociación con distintos sectores del Congreso que llevara como a la posibilidad de crear un nuevo sistema. Que todo quedó ahí más o menos como a medio morir saltando, y seguimos, digamos, con problemas en el sistema de educación secundaria, pero ahí está. Enseguida, bueno, la Constitución chilena establece un sistema hiperpresidencial. Esto significa que el presidente de la República, o sea, no es solamente un sistema presidencial porque elegimos al presidente como una figura separada del Congreso, el presidente es a la vez jefe del Estado y jefe de gobierno, que son las características principales de un sistema presidencial, sino que además el presidente concentra mucho poder. ¿Y por qué concentra mucho poder? Los presidentes en un sistema presidencial participan del proceso de creación de la ley, pero en el caso chileno hay algunos temas que solamente puede proponer el presidente de la República para que se conviertan en ley. Es normal que la ley de presupuesto, por ejemplo, tenga que salir siempre del Poder Ejecutivo, porque de alguna forma tienen que saber cómo o proponer cómo van a cumplir su programa, pero todas las leyes que tengan que ver con temas laborales, todas las leyes que tengan que ver con seguridad social, al final, digamos, como el núcleo más duro de lo que se llamó el plan laboral de José Piñera, todas esas cosas las tiene que proponer el presidente de la República. Y ahí tenemos un problema importante de democracia, ¿no? Porque el presidente de la República es siempre una figura que es menos pluralista y es menos representativa que lo que puede llegar a ser el Congreso. Y no solamente es menos participativa y pluralista, sino que además todas las situaciones de crisis con las que nos hemos encontrado en el último tiempo, el presidente de la República, no solamente el presidente Piñera, en general los presidentes de la República, dan como un paso atrás o un paso al costado, y los liderazgos que se hacen cargo de resolver las situaciones de crisis son los liderazgos locales, las municipalidades, el Congreso, los GORE, etc. Es lo que hemos visto ahora en el último tiempo, tanto en el estallido social como durante la pandemia. Como las municipalidades han tenido un protagonismo muy importante, y la moneda en general como que ha tenido un liderazgo más bien acotado, y entonces ahí tenemos un problema de que quienes terminan estando a cargo de liderar estos procesos no tienen las facultades para hacerlo. Y por último, no contempla mecanismos de participación ciudadana. Lo único que podemos hacer dentro de la Constitución chilena es participar de las elecciones como votando, digamos, o postularnos a cargos públicos. Podemos crear un partido político, pero no hay espacios de propuesta, iniciativas populares de ley, no hay plebiscitos que no sean el de reforma constitucional. Está muy restringida la participación de la ciudadanía en el sistema político chileno. ¿Cómo llegamos a esto? Todos los movimientos sociales de los últimos 30 años o 40 años han exigido una modificación, porque cada vez que se han propuesto cosas se han encontrado con la barrera de la Constitución. El movimiento estudiantil, cuando quería cambiar la LOCE, se encontró con que todo era inconstitucional. El movimiento feminista, cuando quería proponer aborto en todas las causales, se encontró con que todo esto de alguna forma tenía barreras constitucionales, entonces fue necesario convertirlo en una ley solamente de 3 causales, que igual fue una gran polémica en el Tribunal Constitucional, etc. La comunidad LGTBIQ+, cada vez que habla de matrimonio igualitario, se encuentra con que la Constitución. Y por último, el estallido social, que es una síntesis de todos los movimientos sociales anteriores, no solamente esto, en general los movimientos sociales, todas las modificaciones que se solicitaban, todos los aumentos en prestaciones de seguridad social, de mejores condiciones laborales, etcétera, todas se veían limitadas porque la Constitución no lo permitía y porque la Constitución a la larga no permite, digamos, ninguno de estos espacios. Entonces, esto no es algo nuevo, esto es algo que viene, digamos, desde que se publicó la Constitución con posterioridad al plebiscito de 1980, desde el día 1 los movimientos sociales empezaron a decir: aquí tenemos que cambiar la Constitución. Esto no es algo que se le haya ocurrido al movimiento del estallido social en octubre ni en noviembre. Entonces, ¿qué pasó el 15 de noviembre? En todo este escenario, ¿no? En todo este escenario de estallido social y de las limitaciones que tiene la Constitución, y etcétera, se redactó el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución.
Esto básicamente lo que hizo fue institucionalizar el proceso constituyente. Si se acuerdan, al principio dijimos que como hito político, como evento histórico, la Constitución es el acto de fundar el Estado. Ese evento ya estaba sucediendo digamos, tras bambalinas durante octubre. El nivel de conflictividad y el nivel de reestructuración del tejido social y etcétera, ya se estaba produciendo. Lo que hizo el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución es tomar toda esta energía y darle una dirección institucional. Entonces, en vez de aumentar la conflictividad, lo que logra el acuerdo es, tengamos una tarea, redactemos la Constitución de forma ordenada, con un plebiscito de salida, como hagamos esto bien, ¿no? Y establece una serie de garantías que vamos a ver más adelante. Y, bueno, lo de paz social está con signos de pregunta porque un poco ya sabemos cómo ha sido, digamos, todo el proceso, porque ahora lo podemos ver hacia atrás. Entonces, no sé si, antes de pasar a los mecanismos para cambiar la Constitución, no sé si es que hay un par de preguntas que podamos resolver. Aquí voy, Vicente. Sí, han llegado varias preguntas y comentarios más que todo. La vez pasada teníamos un problema técnico, primera vez que uso este sistema, entonces no me aparecían las preguntas, así que voy a tratar aquí de ir uniendo. Tenemos una pregunta, comentario de José Vázquez, que dice, uno de los principales problemas en Chile es la salud pública. ¿Es posible realmente asegurar el derecho a la salud, entendiendo que esto se relaciona directamente con recursos económicos? Hoy se asegura el acceso igualitario a la salud, pero no se asegura todo evento. Es que hay como una pregunta respecto a los principales temas en salud. Aquí hay una pregunta de Luis Zambrano que dice, ¿sería conveniente poner límite al sistema subsidiario? Una pregunta. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el problema del neoliberalismo? Si esto produjo estabilidad económica. Voy a seguir, hay muchas, así que estoy tratando ahí de recopilar. Con estas como que tengo harto para trabajar, y para que esto no se nos alargue demasiado. Ok, primero respecto de la salud, hay que tener claro cuál es el rol de la Constitución en los derechos fundamentales. Y esto es una parte que sí, era necesario hacer la profundización. La Constitución lo que hace es que establece el diseño institucional en términos generales, ¿no? Establece las potestades del presidente de la República, del Congreso, etc., y regula los derechos fundamentales. En primer lugar, hay un tema de detalle de cómo se regulan los derechos fundamentales. No es lo mismo que la Constitución diga que se asegura la salud a que diga que se asegura un acceso digno, digamos, gratuito a una salud de buena calidad, etcétera, ¿no? Como que se establezcan garantías específicas en salud, como la GES. No, pero que se establezcan garantías constitucionales de los estándares que tiene que cumplir el sistema de salud para que se diga esto se está cumpliendo con el derecho fundamental de la salud. Eso en primer lugar. Entonces, ahí tenemos una cosa de cómo se redacta el derecho, ¿no? Lo que pasa hoy día con la Constitución chilena, con la Constitución actualmente vigente, es que el derecho a la salud, así como el derecho a la seguridad social y básicamente todos los derechos sociales, están redactados de una forma que de por sí ya está muy limitada, ¿no? Y está muy limitada en el sentido de que, en primer lugar, no se pueden eliminar los prestadores privados y hay una serie de cosas que el Estado no puede hacer. Entonces, ¿cuál es realmente la oportunidad con el proceso constituyente relacionada con temas de salud, seguridad social y otros, ¿no? Aquí no estamos hablando de que la Constitución vaya a establecer un sistema. La nueva Constitución, en caso de que gane el apruebo, no va a definir, mira, en la comuna de Maipú se va a establecer X hospital que va a tener X cantidad de profesionales de tal área. Eso no es el rol de la Constitución, eso es lo que hacen los reglamentos y la ley. La Constitución lo que va a decir es que la salud tiene que ser de X estándar, que tiene que ser digna, que tiene que ser gratuita, y etcétera, accesible. Entonces, ¿cuál es el rol del proceso constituyente con los derechos sociales? Es abrir la posibilidad para crear nuevas políticas públicas con altos estándares en términos de
compromisos de los tratados internacionales de derechos humanos que ya han sido ratificados por Chile, ¿no? Permitirnos cumplir esas cosas de mejor forma, porque hoy día la Constitución limita bastante el rol que puede tener el Estado dentro de todo esto. Entonces, eso con la salud, ¿no? Y así con la salud, también con la educación y con otras cosas. El problema ha sido que las veces que se han propuesto modificaciones para mejorar la calidad, para crear la gratuidad y etcétera, la Constitución siempre ha sido una limitación en todos estos procesos. Entonces, la idea aquí es como abrir la puerta para que esto se pueda discutir con argumentos. Y tal vez el mejor sistema podría llegar a ser el que ya existe, pero es muy distinto que sea el mejor sistema el que ya existe, porque tenemos muy buenos motivos para considerar que este es el mejor sistema, que decir este es el mejor sistema porque es el único que la Constitución permite y no vamos a ni siquiera discutir, ¿no? El proceso de diálogo ciudadano respecto de cuál es la mejor política pública es muy relevante y hoy día la Constitución lo limita bastante. Ahora, respecto del rol subsidiario del Estado y cuál es el problema del neoliberalismo, yo diría que, en primer lugar, el problema de la Constitución no es el neoliberalismo. El problema es que solo permite un modelo económico. Y este modelo económico podría ser otro. La Constitución podría haber dicho, como Joaquín Lavín el otro día, vamos a hacer una Constitución socialdemócrata. La Constitución podría haber dicho, vamos a hacer una Constitución socialista. Y yo personalmente, en ninguno de estos casos, estaría realmente de acuerdo con una Constitución que lo establezca así. Una Constitución como la Constitución de la Unión Soviética después de la Revolución Rusa, era programática. La Constitución cubana actual, incluso después de las últimas modificaciones, sigue siendo programática y siguen estableciendo un sistema económico específico y no permite que la ciudadanía, por sí misma o representada por los partidos políticos, no se permite que se modifique el sistema económico. ¿Y cuál es el problema de esto? Para mí, personalmente, en primer lugar, en situaciones de crisis siempre tenemos que tener la flexibilidad para modificar un poco cuál es el rol del Estado, ¿no? Esto es lo que hizo Estados Unidos después de la crisis del 29, es lo que hicieron después de la crisis del 2008. El modelo keynesiano lo que hace justamente es poner un parche en momentos en los que hay una crisis económica y digamos, la economía norteamericana después de la crisis del 29 se convirtió en una economía muy socialdemócrata y después sacaron el parche y siguieron siendo el país que son ahora, y después con Reagan se convirtieron en un país más neoliberal y después volvieron, etc. Esa flexibilidad la Constitución chilena no la permite. No tenemos espacio para cambiar el rumbo de la economía dependiendo de la situación específica que se necesite. Entonces yo diría, el problema no es el neoliberalismo en la Constitución, el problema es que la Constitución establece un solo modelo económico. Si es que la Constitución tuviera esa puerta abierta y pudiéramos discutir cuál es el mejor modelo económico, me parece a mí que esa discusión nos llevaría siempre a tener un mejor sistema. Incluso podría mantenerse el modelo neoliberal, pero mejorarse, ¿no? Entonces, la oportunidad acá no es necesariamente la oportunidad de eliminar esta economía a partir de cero y eliminar la propiedad privada. Nadie está realmente proponiendo eso. La oportunidad aquí es generar un espacio para discutirlo y conversarlo sin la limitación de que la Constitución no lo permite. Ahora, el resto de las preguntas las podemos dejar para después, porque aquí está como la parte más larga también de la presentación. Tania. Vicente, solamente te quiero dar una pregunta que me parece relevante, que tiene que ver con alguien que pregunta ¿qué es esto de los quórum? Como para que después lo puedas profundizar. Sí. Los quórum, a ver, voy a explicar los quórum de la Constitución actual y después voy a explicar el quórum de 2/3, que ese es un quórum distinto. Quórum es la regla de cuál es la proporción de votos que se necesita para aprobar cualquier cosa. Entonces, si es que, por ejemplo, si es que en una universidad están eligiendo a la Federación de Estudiantes o al Centro de Estudiantes de una carrera, el quórum normalmente va a ser mayoría absoluta o mayoría simple. La regla de quórum es cuántos votos se necesita para que una decisión sea válida. Entonces, el quórum para modificar una ley simple es de mayoría simple, ¿no? La ley del tránsito se cambia por ley simple, entonces se necesita más de la mitad de las parlamentarias y parlamentarios que estén en ese día en la sesión, y con eso es suficiente. Las leyes de quórum calificado requieren que sea más de la mitad de las parlamentarias y parlamentarios en ejercicio, no solamente quienes fueron ese día, sino todos quienes están en ejercicio. Las leyes orgánicas constitucionales requieren 4/7 de las parlamentarias y parlamentarios que estén en ejercicio. Cuando digo las parlamentarias y parlamentarios me refiero a que tienen que ser 4/7 en la Cámara y 4/7 en el Senado por separado. No es como que se pueden prestar votos, ¿no?
4 séptimos en la Cámara y 4 séptimos en el Senado. Luego, las reformas constitucionales requieren 3/5 y las reformas constitucionales de ciertos capítulos requieren 2/3 para modificar ciertas normas. ¿Qué significa esto entonces? Que se necesita 2/3 del Congreso para modificar una norma de la Constitución de los capítulos que están establecidos por ahí, el primero, el tercero, el quinto, el 11, etc. Y a diferencia de otras reglas que se pueden modificar solamente con la mitad, la mayoría simple y etc. Este es el quórum de reforma. El quórum de reforma opera de una forma distinta de cómo opera el quórum de creación de una norma, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los 2/3 y la hoja en blanco, que es como una de las grandes preguntas del proceso constituyente. Respecto de los mecanismos para modificar una constitución, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ha hecho en la historia? En general, hablamos de 3 grandes grupos como 3 grandes categorías. La primera es la comisión designada, comisión constituyente o comisión constitucional. La segunda es el Congreso Constituyente, Constitucional, etcétera. Todos los nombres aquí siempre van variando un poco. Y la última es la Asamblea o Convención Constituyente, o en el caso chileno, la Convención Constitucional. ¿Qué es la comisión? Es un grupo pequeño de personas, normalmente son como entre 5 y 15, que se les encarga redactar la Constitución. Este es el mecanismo más antiguo de redactar constituciones, digamos, y es el más elitista siempre, porque es el menos participativo, etc. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se designa un grupo de personas y se les dice, mire, redacten esto, y una vez redactado, se puede aprobar por plebiscito o lo aprueba el Congreso, depende un poco del sistema. Pero esto es como un grupo siempre que son un grupo de expertos, y este es el modelo este es el mecanismo que se ha utilizado en Chile en todas las 3, en las 3 procesos constituyentes más estables. Después está el Congreso Constituyente, en que el mismo Parlamento que, digamos, los lunes redacta leyes, los martes redacta constitución. Entonces, se abre un plazo de 2 años o algo así, y el mismo Congreso que produce leyes, en paralelo, se pone otro sombrero y empieza también a redactar la Constitución, y una vez terminado, como les decía, esto puede tener un plebiscito de salida o lo aprueba el mismo Congreso, hay distintos mecanismos para hacerlo, pero lo importante es que es el mismo Parlamento que, siendo legislador, en paralelo es constituyente. Y por último tenemos las asambleas o las convenciones constituyentes. ¿Qué es esto? Es un órgano compuesto por un número relativamente grande, siempre tiene que ser más o menos grande, porque si no, no es una asamblea de 3 personas no es una asamblea, ¿no? Entonces tenemos un grupo, en el caso chileno, la Convención Constitucional serían 155, o la Convención Mixta 172, un grupo grande de personas, representativos, etcétera, que tienen que ser ciudadanas y ciudadanos electos con el mandato de redactar la Constitución, y solamente de redactar la Constitución. Entonces no pueden ser digamos, un constituyente de una asamblea constituyente, no puede ser a la vez juez de la Corte Suprema, ministro de Economía, diputada, digamos, no están no se permite jugar 2 roles al mismo tiempo. Pero aparte, el órgano solo redacta la Constitución. El órgano no puede negociar tratados internacionales, no puede gobernar, no puede crear hospitales, no le puede dar órdenes a la Corte Suprema, etcétera. Y una vez que se acaba el mandato, o sea, una vez que se redactó la nueva Constitución, se disuelve. Esa es la lógica en la que funciona una asamblea constituyente. Para que una asamblea constituyente sea una asamblea, no estamos hablando de que nos sentamos todos alrededor de la estatua de Baquedano, como con una guitarra, y es como, oye, ¿qué podríamos hacer con esto? Estamos hablando de procesos que son súper serios, son súper institucionalizados. Francia tuvo asamblea constituyente, Islandia tuvo asamblea constituyente, Irlanda también. Hay un montón de países que lo han hecho, y aquí no estamos hablando solamente, digamos, de los países, de las asambleas constituyentes de América Latina, que son las que están aquí en la lista, sino que estamos hablando de un mecanismo completamente válido de redactar constituciones que se ha utilizado en varios países del mundo. ¿Cómo ha sido esto en Chile? En Chile hubo 3 congresos constituyentes en 1811 y después en los ensayos constitucionales del 23 y del 28. El resto todos han sido comisiones designadas. Y de aquí las constituciones más importantes son la del 33, la del 25 y la del 80, que las 3 se dieron en contextos de un altísimo nivel de conflictividad. La del 33 se redactó después de una guerra civil, la del 25 en la mitad de la cuestión social, la del 80 en la mitad de la dictadura. Siempre fueron procesos que nunca incluyeron a nadie que no fuera, digamos, designado a dedo por las autoridades del momento, las que ganaron la guerra civil, o por el gobierno de Alessandri, o por la dictadura. ¿Qué pasa con el proceso constituyente chileno? Aquí tenemos 2 grandes innovaciones respecto de la historia de la humanidad. Así de fuerte, la historia de la humanidad. O sea, quienes estudian Derecho
o quienes hayan tenido educación cívica, sabrán que la historia de las constituciones siempre se revisa a partir de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, y etc. Hoy día, Chile está poniendo un punto importante en la historia de las constituciones y cómo se redactan las constituciones. ¿Y cómo lo está haciendo? En primer lugar, porque hay un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. Esto nunca se ha hecho. Y en el plebiscito de entrada, aparte, se pregunta el mecanismo mediante el cual se va a redactar la nueva constitución. Esto es completamente nuevo, no se hace normalmente. Normalmente lo que hay es el plebiscito de salida y el plebiscito de entrada es más o menos obvio. Pero aquí tenemos plebiscito de entrada y se pregunta el mecanismo. Pero aparte, y esto yo creo que es de las cosas que más deberían aplaudirse del proceso constituyente como está planteándose hoy día, es que si es que llega a ganar el apruebo y la Convención Constitucional, vamos a tener el primer proceso constituyente paritario del mundo. Ya les voy a explicar cómo funciona, pero estamos hablando, o sea, digamos, no estamos hablando de la paridad en el Congreso, no estamos hablando de la paridad en los directorios de empresas, estamos hablando de tener un mecanismo de paridad en el órgano que va a definir la estructura más basal del Estado, la espina dorsal de cómo nos organizamos como sociedad. A mí personalmente me parece que eso es absolutamente destacable y es uno de los motivos para decir este es un proceso que solo por proponerlo ya es histórico. Así que esas son las características innovadoras. ¿Cómo funciona esto? Más o menos cuáles son las etapas. Tengo el plebiscito de entrada el 25 de octubre, que como les decía, quedan 15 minutos, o sea, ya estamos aquí al lado. Los votos son dos, entre apruebo y rechazo y convención mixta o convención constitucional. Ya vamos a ver las opciones. Después en abril se eligen quiénes van a ser los convencionales, que es el nombre que se le va a dar a los representantes, ¿no? El 11 de abril, si es que gana el apruebo en el plebiscito de entrada, el 11 de abril se eligen a las y los convencionales. Luego, desde mayo probablemente o junio, empieza el plazo del trabajo de la convención, que tiene un plazo de 9 meses, que puede ser prorrogado a 12. En el Power ya pusimos que son 12 porque en verdad es muy poco probable que en 9 meses se redacte la Constitución, lo más probable es que se prorrogue a 12. No se puede prorrogar más. Y esta es una característica muy importante del proceso constituyente actual. Todo el proceso está regulado por los artículos 130 y siguientes de la actual Constitución. Establecen todo el marco teórico, o sea, todo el marco normativo de cómo va a funcionar esto. Al punto en que se dice que, en estas normas se dice que el mismo órgano constituyente tiene que establecer su propio reglamento con un quórum de 2/3. Todo esto está súper regulado. Y les hago la invitación a revisarlo. Esto está en la página de la Biblioteca del Congreso, bcn.cl. Es muy, digamos, clarificador leer estas normas porque uno se encuentra con muchas claridades, ¿no? Con muchas... se derriban muchos mitos cuando uno lee en detalle cómo está funcionando. Y 60 días después de que se convoque al plebiscito, se hace el plebiscito de salida. En el plebiscito de salida lo que se va a hacer es que vamos a leer el texto que salió del proceso constituyente y vamos a decir vamos o no vamos. Si no vamos, se mantiene la Constitución que está actualmente vigente. Si vamos, se publica la nueva Constitución y la Constitución que está actualmente vigente deja de regir. Como les decía, en el plebiscito de entrada vamos a tener 2 votos. El primero se nos va a preguntar si es que queremos o no una nueva Constitución y en el segundo cuál es el órgano que debería redactarla. Respecto de si es que queremos una nueva Constitución o no, las opciones que son apruebo y rechazo tienen consecuencias que son muy importantes de tener en consideración. Primero, si es que gana el rechazo, no se hace el proceso constituyente, ¿no? Si es que gana el rechazo, se mantiene la Constitución actualmente vigente hasta que haya un nuevo proceso constituyente y ahí, como todas las personas que están hoy día trabajando en el tema constitucional, habrá que ver otros mecanismos para plantear las ideas que se quieren plantear, etcétera, pero tendríamos que seguir rigiéndonos por la Constitución actual. Si es que gana el apruebo, también nos vamos a seguir rigiendo por la Constitución actual hasta que una vez realizado el plebiscito de salida, si es que gana el apruebo, en el plebiscito de salida se publica la nueva Constitución. La Constitución actualmente vigente no está en ningún tipo de cuestionamiento su vigencia durante el proceso constituyente, al punto en que no solamente va a seguir rigiendo las autoridades, sino que también rige por sobre el órgano constituyente mismo. El segundo voto es qué tipo de órgano queremos que redacte la nueva Constitución. Aquí las opciones que se parecen bastante las palabras, ¿no? Pero convención mixta constitucional y la convención constitucional. Ya vamos a explicar los detalles de cuál es cada una, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del plebiscito de entrada? Tenemos 2 votos, tenemos voto voluntario,
¿no? Aquí las personas que no quieran votar no votan. Lo que sí tienen que hacer es presentarse como vocales de mesa quienes hayan sido seleccionadas o seleccionados. Revisen ahí en el server. Tenemos franja electoral televisada que ya está operando, y hay franja electoral también por redes sociales, hay campaña, digamos. Hay voto en el extranjero, que esto no es algo que estuviera asegurado, porque según las normas anteriores el voto en el extranjero solamente permitía votar para las elecciones presidenciales. Entonces ahora esto se modificó, y hay medidas sanitarias que ya han sido desarrolladas por el CERVEL. No quiero entrar en detalle aquí porque estas han ido cambiando, entonces les invito a que lo revisen, pero más allá de las cosas evidentes, ¿no? Hay que ir con mascarilla, no podemos ir en grupo a votar, va a haber una separación de como 2 metros entre las mesas, cosas de ese estilo. Revisen bien en el CERVEL sus registros electorales, porque en muchas personas se les cambiaron los locales de votación. Entonces, de repente ustedes están acostumbrados o acostumbrados a votar en un colegio o en un estadio, ahora puede que les toque en otro lugar. El segundo voto, como les decía, es para elegir entre la Convención Constitucional y la Convención Mixta Constitucional. La primera tiene 155 integrantes, el 100% de esta convención sería electo por la ciudadanía en las elecciones de abril, y la convención mixta tiene 172 integrantes, que la mitad vendría de la elección del 11 de abril de 2021, y la otra mitad sería electa por el Congreso. ¿Cómo funcionaría esto? Se junta el Congreso en el Pleno, probablemente van a darse cuenta de que tal partido tiene tal proporción, entonces van a hacer un coteo según el peso de cada partido o de cada conglomerado, y ahí se van a distribuir las candidaturas y se van a enviar a los congresistas, ¿no? Y en los detalles, primero, en el caso de la Convención Constitucional, la paridad entre hombres y mujeres, que ya vamos a explicar cómo funciona, rige para el 100% del órgano constitucional. En el caso de la Convención Mixta, la paridad solo rige para el 50% que se va a elegir en el 11 de abril. No hay paridad para este otro 50% que viene del Congreso. Si es que hubiera paridad, el Congreso se quería, entiendo, como con 2 parlamentarias que no estuvieran metidas dentro del proceso constituyente, y eso evidentemente desequilibraría digamos, la representación de la mujer dentro del Parlamento, que ya es bastante precaria. Entonces eso sería un problema. En segundo lugar, se establecieron para el proceso de elección en abril una serie de facilidades que buscan un poco nivelar la cancha entre los independientes y los partidos políticos, pero esto solamente rige para las elecciones de abril y no rige para los congresistas que ya fueron elegidos. Entonces, como dice acá en el Power, solamente aplica para el 50% que va a ser electo por la ciudadanía. En segundo lugar, está el tema de las inhabilidades. Quienes sean convencionales, electas o electos por la ciudadanía, no pueden presentarse a ningún otro cargo de elección popular durante un año. Si revisen por ahí el cronograma de elecciones que se vienen para los próximos años, hay un montón de cargos de elección popular que se van a estar disputando dentro de los próximos 2 y 3 años, ¿no? Entonces ahí es muy importante esa inhabilidad de un año, pero aparte no pueden tener una inhabilidad durante el ejercicio de su cargo, no pueden ser a la vez convencionales y no tengo idea, juezas o jueces de la Corte Suprema, o Contralor General de la República. Jorge Bermúdez no se puede postular. Si es que se postula a una persona que ya tiene otro cargo, por el solo hecho de postularse, se entiende que pierde su calidad en el otro cargo, entonces como que renuncia. En el caso de la convención mixta, la inhabilidad posterior solamente existe para las personas que sean electas en las elecciones de abril, pero evidentemente no existe para quienes vengan del Congreso. No solamente no existe la inhabilidad posterior, sino que este 50% que viene del Congreso va a seguir siendo parlamentario o parlamentaria. Se establece la posibilidad de no ir a las votaciones y a las sesiones de la sala y de las comisiones, pero siguen con el deber de, digamos, siguen siendo parlamentarios y parlamentarios, ¿no? No pierden su cargo. Y no pierden su cargo una vez que se acaba el mandato de la Convención Mixta Constitucional. Entonces ahí tenemos, digamos, como una situación. Y por último está el tema de los escaños reservados para pueblos originarios. Esto es una discusión que no está zanjada todavía, por eso está con signos de pregunta aquí en la lámina. Los escaños reservados para pueblos originarios son básicamente un mecanismo para permitir que las naciones ancestrales tengan un espacio de representación asegurada dentro del órgano constitucional. Esto busca de alguna forma pagar con la deuda, o sea, pagar la deuda histórica, o empezar a pagar la deuda histórica que tiene el país con los pueblos originarios, pero hay una serie de cosas, digamos, prácticas que no se han regulado todavía. No se sabe cuántos escaños serían, no se sabe si es que van a ser
dentro de los 155 o 172 integrantes o adicionales, no se sabe cómo se elegirían, qué pueblos originarios se reconocerían para tener estos escaños reservados. Hay una serie de dudas al respecto que están ahí pendientes todavía. Pero se supone que está la voluntad política. Esto fue parte del acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre, entonces se supone que vamos a tener un proceso con escaños reservados, solamente que no se ha regulado todavía. Tampoco se sabe si es que va a haber paridad para estos escaños reservados. La elección de la convención el 11 de abril, en caso de que gane la prueba, bla, bla, bla. En primer lugar, las candidaturas tienen requisitos muy básicos, solamente hay que ser mayor de edad, no estar condenada ni condenado a una pena aflictiva, o sea, una pena privativa de libertad con más de 3 años, que te quitan los derechos políticos, y no estar cumpliendo una pena de privación de libertad durante el momento de la candidatura. Y en el caso de los partidos políticos, ingresar a la lista del partido. En el caso de las independientes y los independientes, el requisito es juntar una cantidad de firmas que es un porcentaje del número de personas que votó en el mismo distrito en la última elección de la Cámara de Diputados. También los independientes pueden crear listas, y esto lo vamos a ver un poco más adelante cómo funciona, pero lo importante es que la elección de la convención va a seguir el sistema de elección de la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Que opera por listas. Uno cuando ve el voto no se va a encontrar con digamos, una mezcla, una sopa de distintos nombres que no tienen ninguna relación entre sí, que van a estar ordenados por listas. Se va a utilizar el sistema proporcional, que es el sistema de Hond, que lo que busca es justamente repartir los escaños dentro de las listas y ver cuáles son los grupos más representados, etc. En segundo lugar, se establecieron algunos mecanismos para facilitar las candidaturas independientes. Por ejemplo, que ahora los independientes pueden crear una lista, tienen que cumplir ciertos requisitos, tienen que tener un programa común, también tienen que tener firmas como listas, etc. Pero pueden crear una lista, que esto es algo que en las últimas elecciones parlamentarias no se podía. Y por último tiene regla de paridad, que la voy a explicar más adelante. Ok. Las candidaturas independientes, como les decía, ¿cuál es el problema acá? Es que el sistema proporcional siempre favorece las listas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es fortalecer los programas políticos, las ideas, y no los liderazgos individuales. Entonces, no es un problema que favorezca las listas. El problema que se genera es que si es que queremos que esto sea pluralista, no podemos mantener la limitación que existía de las elecciones parlamentarias, de que los independientes no pueden presentar una lista. ¿Por qué? Las listas que tenemos en el sistema electoral de la Cámara de Diputados hoy día son listas abiertas. Esto significa que uno no vota por la lista, vota por una candidata o un candidato dentro de la lista. Una vez que se cuentan los votos, lo que se hace, y no vamos a entrar en detalles aquí del cálculo de las cifras repartidores, etcétera, pero lo que se hace es que se distribuyen los votos según las listas y se evalúa cuántos escaños le corresponden a cada lista, ¿no? Entonces, la lista A tiene derecho a 2 escaños, la lista B tiene 3 y la lista C tiene 1 escaño, no tengo idea. Esto depende de cuántos cupos tenga el distrito específico. Como les decía, esto es con el sistema electoral del Congreso, o sea, de la Cámara de Diputados. Son 155 en el caso de la Convención Constitucional, igual que son 155 diputadas y diputados, son los mismos distritos, la misma cantidad de convencionales por distrito que de diputados por distrito. Entonces, se distribuye la cantidad de cupos en cada lista y quienes tengan más votos de cada lista rellenan esos cupos. Entonces, los votos no se cuentan individualmente, ¿no? Si es que la persona número 1 de la lista A tiene 1.500 votos y la persona número 2 tiene 5 votos, pero la lista tiene derecho a 2 representantes, van el 1 y el 2. Ese es más o menos cómo funciona en términos muy generales. Para que los independientes creen listas, armen una lista, tienen que tener, y esto es muy importante, un programa común y firmas. Porque las listas lo que buscan es favorecer las ideas y no los liderazgos individuales. Y el problema con la política de las personas que somos independientes es que no tenemos una declaración de principios, ¿no? Uno ve un partido político y uno sabe más o menos cuál es la historia, cuál es la opinión, cuál es la ideología que está detrás, tiene una declaración de principios, tiene una historia muy clara. En el caso de los independientes, esto no es tan fácil de distinguir. Hay un montón de personas que uno sabe más o menos qué opina sobre algunos temas, ¿no? Por ejemplo, uno puede saber qué es lo que opina el señor Mesina respecto de las AFP,
porque habla de las AFP, pero no sabemos lo que opina sobre el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es que tiene que haber un programa con el objetivo de que las personas puedan votar informadas e informados, y este programa tiene que ser común dentro de todos estos candidatos, no puede ser, digamos, como estas son las propuestas de uno y estas son las propuestas del otro, en fin, tienen que tener un programa común, esto es muy importante. Me pasé una lámina, ok. ¿Qué es la paridad de género? La paridad de género, como les decía, es yo diría, una de las características, o tal vez la característica más relevante en términos históricos del proceso constituyente que se está viviendo en Chile, y es un mecanismo para asegurar la representación igualitaria de hombres y mujeres en el órgano convencional, o sea, en el órgano constitucional. ¿Qué significa representación igualitaria? Que cuando tengamos la lista del total de las y los convencionales, va a ser mitad y mitad, 50-50. No realmente porque es un número impar, pero va a ser como 49-51, que es mucho más cercano a la realidad, a la distribución de géneros en la especie humana en este momento, que lo que normalmente nos encontramos, que es entre un 10 y un 30%, en el mejor de los casos un 30% de representación femenina en órganos de elección popular. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Está la paridad de candidaturas y la de resultados. La de candidatura es, digamos, en el momento de crear la lista tienen que haber igual cantidad de hombres y mujeres, y en la de resultados se distribuye, como les decía, por lista la cantidad de escaños que les corresponden a cada uno, y no es que vaya las dos personas con más votos, si es que tienen, digamos, derecho a dos, sino que va el hombre con más votos y la mujer con más votos, y después el hombre tercero y la mujer tercera, o al revés, ¿no? La mujer con más votos, el hombre con más votos, y así como todo esto se va intercalando en términos de para obtener el resultado. La paridad en la candidatura exige no solamente que sean igual cantidad de hombres y de mujeres para la lista, sino que además tienen que intercalarse. ¿Por qué se estableció esto, no? O sea, cuando uno vaya a votar, va a ver la lista de personas, hombre, mujer, o mujer, hombre, esto va a ser una cera. ¿Por qué? Porque hay una tendencia bien estudiada a nivel mundial de las personas de votar por las personas que están arriba en la lista y no por las personas de abajo. Entonces, si es que un partido político o un grupo de independientes pone a todos los hombres arriba y a las mujeres abajo, es difícil que sean realmente representadas en la convención constitucional o en la convención mixta. Pero además, o sea, este mecanismo que les comentaba ya se ha utilizado en distintos lados, ¿no? Hoy día la Cámara de Diputados y el Senado ya tienen una regla de paridad en las postulaciones, que no es tan rígida como esta, es un poco más suave, pero los partidos políticos ya tienen la obligación de dar mayor espacio a las candidaturas femeninas por sobre las masculinas. Sin embargo, en las últimas elecciones no se ha visto que esto tenga realmente un impacto estructural en la distribución entre hombres y mujeres dentro del Congreso. Entonces se utiliza la paridad de resultados. ¿Qué significa la paridad de resultados? Una vez distribuidos los escaños que le corresponden a cada uno de las listas, si es que tenemos derecho a 4 escaños en la lista que estamos armando aquí, la lista UTLA, digamos, si es que tenemos derecho a 4 escaños, y las 3 primeras personas como las 3 personas con más votos son hombres, o las 3 personas con más votos son mujeres, la tercera persona de la lista tiene que ser reemplazada por, digamos, corre la lista, ¿no? Tiene que ser reemplazada por la persona del género opuesto que haya tenido más votos y que no haya alcanzado a llegar, ¿no? Entonces, tenemos 3 mujeres y un hombre, la mujer con menos votos sale y entra el segundo hombre que tenía más votos dentro de la lista. Esto, como les decía, es una innovación absolutamente histórica, solamente se ha vivido en el proceso constituyente de la Ciudad de México, que no es digamos, es solamente un proceso constituyente federal, nunca se ha hecho y es un gran avance. Como decía Mónica Rincón el otro día, el problema aquí no es que las mujeres estén subrepresentadas, el problema es que los hombres estamos sobrerepresentados, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una gran oportunidad para modificar las cosas y modificar la forma de hacer las cosas, sobre todo teniendo en consideración que se ha visto durante la pandemia que los países con liderazgo femenino manejaron muchísimo mejor las cuarentenas, tuvieron muchísimo menos cantidad de contagios y etcétera, de muertes. Entonces, ahí como creo que hay que sacarse el sombrero y decir aquí tenemos que dar un espacio que es muy importante. Como les decía, lo de los escaños reservados no está definido todavía, hay un montón de preguntas que están pendientes, no se sabe cuánto van a ser, no se sabe cómo se van a distribuir, cómo se eligen. Eso está todavía en la duda, pero lo importante es que el objetivo de establecer escaños reservados, lo que busca, es decir, aquí
nunca en la historia de Chile ha habido un reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos originarios. Esto tiene que cambiar, no solamente en términos simbólicos, sino que tienen que darse un espacio para que los pueblos originarios participen del proceso constituyente. ¿Y cómo se logra eso? A través de escaños reservados. ¿Por qué se necesitan escaños reservados y no se pueden simplemente lanzar a la elección? Porque, así como ha sucedido con las mujeres, los pueblos originarios, en el momento de presentarse a una elección popular, están sometidos a una condición estructural que les desfavorece muchísimo en comparación con personas que no sean de un pueblo originario. Entonces, ahí tenemos, digamos, una deuda histórica con una gran cantidad de nuestra población, no solamente porque son un número, o sea, no solamente porque sea un grupo numeroso, sino aparte porque el Estado de Chile, para ponerlo de una forma bien elegante, se ha portado bien mal con los pueblos originarios, en particular con el pueblo mapuche. Una vez electa la convención, comienza el trabajo, ¿no? En la lámina anterior estaba mayo y ahora está junio, y esto es porque no está claro 100% cuándo va a ser, porque depende de las fechas después del 11 de abril, todo depende un poco de cómo se vayan manejando los ritmos, y ahí es el presidente de la República el que tiene como ciertos plazos para convocar y para empezar, entonces es todo medio flexible, pero el plazo es de 9 meses, prorrogable por 3 más, entonces el máximo es un año, pero solo se puede prorrogar una vez, o sea, si al año no se ha terminado la constitución, no tenemos constitución nueva. En segundo lugar, tiene que, el mismo órgano constitucional tiene que darse a sí mismo un reglamento que tiene que aprobar por 2/3, y en ese reglamento se van a determinar todas las normas básicas del funcionamiento, las cuestiones más, digamos, del día a día, porque no es obvio que el órgano constitucional tenga que funcionar de la misma forma que el Congreso, porque no es lo mismo reformar leyes o reformar constituciones que crear leyes de cero o crear constituciones de cero. Enseguida, bueno, se les aplica las normas de probidad del estatuto administrativo. Esto es un básico, digamos. O sea, sería un escándalo que tuviéramos casos de corrupción dentro de la Convención Constitucional. Puede que pase, hay que estar muy atentas y muy atentos, y hay que ver ahí los estándares de transparencia, pero sería un escándalo. Como siempre es un escándalo que haya casos de corrupción en cargos de poder. Las normas de interpretación son muy importantes, porque, como les decía, esto no es, digamos, una asamblea que se va a juntar en la plaza o que se va a juntar en el patio de la universidad o en, no tengo idea, en el galpón Víctor Jara, como con guitarras, etcétera, como a ver cómo lo hacemos. Esto es un proceso que va a ser muy ordenado, va a ser bien similar estéticamente al Congreso, ojalá que sea muy transparente, pero aparte, todas las disputas de reglamento están sometidas a la interpretación no de la propia Convención, sino de la Corte Suprema. No sé si han visto sesiones del Parlamento, en la Cámara de Diputados y en el Senado, cuando una parlamentaria o un parlamentario considera que otra persona incumplió el reglamento en cualquier sentido, porque se pasó el tiempo para hablar, porque presentó temas que no se podían presentar, vaya a saber uno, como que levantan la mano, dicen el reglamento, y de esa forma impugnan lo que dijo la otra persona o lo que hizo la otra persona, y es la misma sala la que resuelve, ¿no? El presidente o la presidenta de la sala como genera un tema nuevo en la tabla y lo resuelven en el momento. Aquí no va a ser igual. Aquí, si es que una persona incumpliera el reglamento o se le acusara de incumplir el reglamento, vamos a la Corte Suprema. Y es la Corte Suprema la que va a interpretar, digamos, cómo funciona esto. Por último, tenemos la hoja en blanco y los 2/3, que es el último tema que vamos a explicar en esta presentación. Cualquier pregunta de esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y como vamos a ver, todo esto va a generar, sobre todo la regla de 2/3, va a generar una tendencia hacia el mínimo. El mínimo me refiero a la Constitución mínima, ¿no? Va a generar una tendencia a no incluir cosas en la Constitución, sino más bien dejarlas fuera, que no es un problema. ¿Qué significa la hoja en blanco? La hoja en blanco es una norma que establece que no se va a utilizar como borrador la Constitución vigente. Esto no va a ser como el raspe, ¿no? No va a ser que tenemos la Constitución antigua, o sea, no antigua, la actual, ¿no? Y como borrador, entonces queremos escribir algo y si no lo logramos, se borra y se utiliza la norma anterior. Entonces, por ejemplo, la Constitución actual dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Si es que en la nueva Constitución se quiere decir que no es la familia, sino son todos los tipos de familia, que es una discusión que se ha dado bastante, y no se llega a aprobar esa norma, no tenemos núcleo fundamental de la sociedad en la Constitución. No volvemos a la norma de la Constitución vigente en la actualidad.
Pero esto no, o sea, esto significa que todo tiene que aprobarse desde cero, pero no significa que vamos a tomar la Constitución y la vamos a botar a la basura y la vamos a ignorar. Todos los procesos constituyentes toman en consideración las normas que se redactaron en la Constitución anterior, y no solo en la Constitución anterior, también se va a tener muy en consideración la Constitución del 25 y de 1833. Y esto es algo que pasa en todos los procesos. Redactar una Constitución o redactar una regla legal, digamos, para redactarla bien, lo que se hace es que se compara con otros países, se compara con la historia del mismo país. No estamos hablando de, como les decía, sentarnos a preguntarnos, mirando el cielo, de qué vamos a hablar. Entonces, este es un desde cero con comillas. Y ya hay una serie de limitaciones de cosas que no se pueden saltar. Por ejemplo, no se puede cambiar ni el carácter de república ni el régimen democrático. O sea, el proceso constituyente no podría concluir con que terminamos en una monarquía o con la dictadura del proletariado, que se ha preguntado un par de veces. No, digamos, la Constitución actualmente vigente limita el espacio que tiene el órgano constituyente en la redacción de la nueva Constitución, y eso es algo que está absolutamente validado en términos de la experiencia internacional. Está bien que esto tenga como un framework, digamos, como un marco normativo del cual no se puede salir. Después, no puede saltarse las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Esto es algo que en la práctica es muy difícil de que se cumpla. Probablemente va a terminar siendo parte de las disposiciones transitorias de cómo se ajusta el organigrama actual del Estado y los derechos fundamentales de la actualidad con el sistema nuevo, pero no pueden simplemente obviar los avances que han habido en la jurisprudencia, los procesos que se han llevado en el Poder Judicial, etc. Y por último, y esto es muy importante y ha sido muy discutido, no pueden dejar de lado los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. ¿Por qué? En primer lugar, porque la función de la Convención es solamente redactar la Constitución, no es gobernar, eso es rol del presidente de la República y Cancillería. Y en segundo lugar, todos los tratados internacionales tienen normas de cómo se sale un Estado del tratado mismo. No puede simplemente dejar de cumplirlo de un día para otro y utilizar como excusa que la Constitución actual, cambiamos la Constitución, entonces ahora no nos va a importar. Y esto aplica para los tratados internacionales de inversión extranjera, para el TPP-11, habría aplicado para el Acuerdo de Escazú, pero no se suscribió, y aplica también, y sobre todo, para los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, hay personas que de repente preguntan si es que el proceso constituyente se va a eliminar la propiedad privada. Bueno, no se va a eliminar la propiedad privada. No se puede eliminar la propiedad privada porque es un derecho que está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un derecho que está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, digamos, por las normas de entrada, el proceso constituyente no puede obviar estas normas. Entonces no se van a modificar aquí tratados internacionales, no vamos a perder derechos, no podría ser de esa forma. Si es que pasara algo así, al igual que el caso de la corrupción, entonces sería un escándalo, ¿no? O sea, no estamos redactando una nueva constitución para tener menos derechos, sino que estamos redactándola para tener más derechos y unas mejores condiciones de vida. Los 2/3, como les decía hace un rato, y esto ya es lo último, ¿no? Como les decía hace un rato, es distinto la regla de quórum de reforma que la de creación. ¿Por qué es distinto? Porque en ambos casos es la proporción que se requiere para aprobar una decisión, una regla, una reforma, etc. Siempre es la proporción de votos, la cantidad de personas que tenemos que estar de acuerdo para que esto se haga. La diferencia es que en el caso de las reformas, si es que no se cumple con el quórum, se mantiene la norma anterior. Por lo tanto, los quórum contramayoritarios, que son los quórum que tienen más del 50% de las personas que van a votar, le dan a la minoría el derecho de veto por sobre la mayoría para mantener el statu quo. Y esto es lo que ha pasado con las leyes orgánicas constitucionales, y esto es lo que ha pasado con reformas constitucionales previas, etcétera, que un grupo que no es mayoritario se logra imponer por sobre la mayoría y dice, esto no se puede cambiar. Esto, la última vez que pasó, sucedió con la reforma que pretendía darle el carácter de bien de utilidad pública al agua, y, bueno, en fin, una minoría del Congreso rechazó esta propuesta, y a pesar de ser minoría, como tenía la regla de quórum a su favor, ganaron la discusión. La diferencia en el caso del proceso constituyente es que aquí no estamos hablando de reformar reglas, sino que estamos hablando de crear reglas nuevas. Entonces, todas las cosas que no cumplan con el quórum de 2/3 no se van a volver a la regla que existía actualmente, o sea, que existe actualmente en la Constitución, sino que se van a utilizar, se va a quedar en vacío. ¿Y qué es lo que pasa cuando un tema queda en vacío dentro de la Constitución? Se resuelve con posterioridad en la ley. La importancia es que
de tener esto claro es que hay temas que no pueden quedar fuera, porque, por ejemplo, no queremos que esto sea el gato cuidando la carnicería, entonces no queremos que sea la ley la que regule el plazo de presidencia y etcétera, porque el objetivo aquí no es tener un sistema políticamente inestable y ya tenemos la experiencia de nuestros países vecinos, no es el plan, ¿no? Pero aquí el objetivo que sí es muy importante es que todos los temas que no se logren aprobar por un quórum de 2/3 se considerará que no son parte de la médula espinal, o sea, claro, de la columna vertebral del sistema jurídico, los principios estructurales, pero sí se puede llegar a un acuerdo con posterioridad, que puede ser una ley, que puede ser después modificada con más facilidad, y etc. ¿Qué es lo más probable con esto? Es que sean pocos los temas que haya 104 o 115 representantes, dependiendo del órgano, de acuerdo. Entonces el efecto político es que esto probablemente vamos a terminar con una constitución más bien mínima, poco programática, con estándares generales, con, digamos, obligaciones para el Estado y etcétera, pero ojalá con un alto nivel de participación ciudadana, con altos estándares de transparencia, etcétera. Solo para terminar, después de esto tenemos un plebiscito ratificatorio en el que el voto sí es obligatorio, si es que se rechaza sigue vigente la Constitución actual, si es que se aprueba se promulga y se publica la nueva Constitución y solamente empiezan a regir desde el momento de la publicación. Y después del plebiscito de salida viene todo el proceso de adaptación de la Constitución, o sea, del sistema jurídico y del sistema político actual a la nueva Constitución. Para eso están las disposiciones transitorias, el trabajo legislativo, que va a ser muy importante. Va a tener que haber algún órgano que haga el control constitucional. Esto va a depender de qué es lo que se diga dentro de la misma Constitución, que puede ser el Tribunal Constitucional, puede ser la Corte Suprema, puede ser un tribunal nuevo, etcétera. Pero aquí hay dos temas que son muy importantes. El primero es que el rol de la ciudadanía en este proceso va a ser clave, porque digamos, lo que hoy día, la puerta que se abrió con el acuerdo del 15 de noviembre y las reformas del 24 de diciembre, la puerta que se abrió no es para terminar el 25 de octubre. Si es que gana la prueba el 25 de octubre, ahí recién empieza, y con todo el cansancio que tenemos aquí en el equipo de ahora nos toca participar y de la Escuela Constituyente, que estamos aquí desde el año pasado dando vueltas en actividades como esta, tenemos absoluta claridad de que el mandato hoy día de la ciudadanía para sí misma es que tenemos que acompañar todo el proceso y tenemos que participar de todas las instancias que se den, y ahí vamos a ver cuáles son las instancias de mayor nivel de participación, y ahí vamos a ir viendo cómo se da esto, ¿no? Pero hay mucho que trabajar porque este es un proceso que tiene que ser con un nuevo rol de la ciudadanía. Y por último, la sala de máquinas, que es, digamos, el sistema orgánico, la distribución entre los distintos órganos del Estado, etcétera. La sala de máquinas va a ir modificándose, no va a ser de un día para otro. Esto no, quiero, digamos, dejar como absoluta claridad de que aquí no estamos hablando de que en el momento en que cambia la Constitución, vamos a estar el día siguiente corriendo el círculo, nadie va a saber qué hacer, nadie va a saber cómo funciona esto. No, no, no. Esto va a tener... Si revisan la Constitución actual y ven las primeras disposiciones transitorias, por ejemplo, se van a encontrar con las normas que se establecían en la misma Constitución para adaptar el sistema jurídico al sistema jurídico nuevo. Así que con eso termina mi presentación. Aquí tenemos los links de nuestras redes sociales y la página de Constituyo. Se pueden inscribir a nuestras escuelas, pueden revisar el material en la página, en el Instagram de la Escuela Constituyente, y tenemos un programa, un late show que se llama Bar Constituyo todos los martes en la noche, que se da por YouTube, en la página de Proyecto Constituyo en Facebook y en YouTube. Y ahí, bueno, anoche estuvimos con Camila Moreno y con un grupo de especialistas hablando de cambio climático y nueva Constitución. Así que les dejo ahí también la invitación hecha. Tania, cuéntanos. Muchísimas gracias, Vicente. Mira, la verdad es que todas las preguntas que han ido saliendo en el chat las fuiste contestando durante la presentación. No sé si podríamos al final quizás algo más una finalización, porque, por ejemplo, preguntaban mucho respecto a estos argumentos de por qué el cambio constitucional y por qué no solamente las modificaciones. Había varias personas ahí en el chat que decían con las modificaciones va bastando. Había también muchos comentarios respecto a los 2/3, respecto a si era bueno o era malo tenerlo como un mecanismo ahí para tomar decisión. Me gustaría una pregunta que me parece muy interesante, que planteaba en el fondo como si esto va a ser igual que la elección de diputados, senadores, etcétera, como en el mismo sistema, como
¿cuál va a ser el espacio finalmente para la participación, para nosotros, para la sociedad civil, para la ciudadanía? Que también lo tomaste al final y creo que quizás es importante reforzar. Por último, lo que acabas de mencionar, Vicente, hay gente interesada en tener los materiales y los pueden descargar, ¿cierto?, de Escuela Constituyente, y de Ahora Nos Toca Participar, que hay mucha información para seguir formándose y educándose en estas temáticas. Sí, sí, sí. Ahí también les recomiendo un proyecto que se llama Plataforma Contexto, que lo organiza la UDP con Espacio Público, con Corporación Humanas y el Observatorio Ciudadano. Y en la página plataformacontexto.cl hay un montón de materiales, hay un par de cosas que hice yo, de hecho, un par de minutos que están ahí dando vueltas, así que ahí también les invito a informarse por esa parte. A ver, primero, vamos con rechazar para reformar, que esto es algo que se ha dicho bastante. ¿Por qué tenemos que hacer todo este proceso que es tan costoso? ¿Por qué no simplemente modificamos algunas cosas? Ya se han hecho reformas, ¿por qué no reformamos más cosas? El primer tema con el que nos vamos a encontrar es que efectivamente la Constitución chilena ha sufrido varias reformas, y ha sufrido algunas reformas que han sido bien importantes. Las reformas del gobierno de Ricardo Lagos del año 2005 cambiaron muchas cosas, eliminaron los senadores designados, crearon un nuevo tribunal constitucional, cambiaron algunos derechos fundamentales, cambiaron muchas cosas. Pero esto es un poco la historia del gatopardismo, ¿no? O sea, aquí se cambia todo, pero no cambia nada. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas discusiones de política pública, tenemos los mismos problemas hoy día de acceso a servicios básicos, tenemos los mismos problemas de falta de representación de las mujeres en los organismos, o sea, en los órganos de poder, tenemos los mismos problemas de inexistencia de reconocimiento constitucional de pueblos originarios. Las situaciones de violencia en la Araucanía, por ejemplo, no han cambiado. La represión policial en las manifestaciones tampoco ha cambiado. Si es que ha cambiado, digamos, lo único que ha hecho ha sido que ahora hay más juguetes con los cuales hacer más represión, etcétera. Entonces, claro, han habido reformas, pero el ADN de la Constitución no se ha modificado. Entonces, en términos, como digamos, del texto constitucional, yo diría, aquí es muy importante que se haga la reflexión desde cero, que no significa que vamos a tener un Estado completamente distinto, no significa que al día siguiente nos vamos a encontrar con un sistema federal parlamentario, así como cambiándolo todo, ¿no? Es muy poco probable que eso pase así, pero sí es muy importante que tengamos esta reflexión y que efectivamente logremos evaluar cuáles son las cosas que hay que mantener y cuáles son las cosas que hay que cambiar, porque con todas las modificaciones que se han hecho hasta ahora no se ha logrado realmente cambiar la realidad de la gente, ¿no? Si no, no habría sido necesario que desde el 18 de octubre del año pasado la gente saliera a la calle a pedir dignidad, ¿no? No habría sido necesario que durante los primeros meses de pandemia nos encontráramos con ollas comunes por comunas que no tienen acceso a la alimentación y que tienen hambre, y ollas comunes que se mantienen hasta el día de hoy. Esto no es algo que se haya solucionado, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿se pueden hacer modificaciones? Sí. Pero esas modificaciones que se han hecho hasta ahora no han sido suficientes para realmente modificar las cosas en lo que a la gente le importa. Y cuando digo lo que a la gente le importa, a lo que me refiero es a nadie realmente le cambia la vida si es que se cambió la redacción de un artículo en la Constitución y tiene el mismo significado. La vida diaria de las personas solamente cambia a través de políticas públicas que les generan un mayor o un menor acceso a bienes de derechos sociales y a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo diría, en primer lugar, el texto de la Constitución requiere cirugía mayor para que realmente podamos hablar de reformas. Podrían ser reformas en términos abstractos, ¿no? Pero la misma Constitución está llena de candaditos que impiden que esta reforma funcione. Entonces, aquí hay un tema de destapar la olla a presión y poder, digamos, como conversar con calma, ¿no? Como sentarnos bien con todas las posibilidades sobre la mesa. Y si salimos del proceso constituyente con una constitución muy parecida a la actual, si salimos con un modelo neoliberal establecido, etcétera, bueno, todo bien, ¿no? Lo importante es que esto efectivamente se decida, y ahora voy al segundo tema, ¿no? La participación ciudadana. Esto, si revisamos la historia de las constituciones chilenas, nunca se ha hecho el ejercicio de preguntarle a la ciudadanía qué es lo que queremos para nuestra constitución. Nunca se ha hecho el ejercicio en términos jurídicos, pero tampoco se ha hecho en términos políticos. Nunca ha habido un proceso participativo en el que digamos, ¿cuáles queremos que sean los principios fundamentales de la nación? ¿No? ¿Cuáles queremos que sean los estándares básicos del derecho al agua o el derecho a la salud? ¿Cómo queremos que se relacione, no tengo idea, las empresas del Estado con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? ¿Y qué hacemos con ventanas? Ese tipo de situaciones
nunca realmente se ha hecho la pregunta de una manera participativa. ¿Qué es lo que cambia en este proceso? En primer lugar, que la sola decisión de cambiar o no cambiar la Constitución y de elegir el órgano ya es una pregunta nueva. En segundo lugar, la elección de la convención efectivamente va a seguir las mismas reglas en la estructura de la Cámara de Diputados. Sin embargo, vamos a tener una regla de paridad y vamos a tener nuevas reglas que favorecen a los independientes. Entonces, la composición del órgano va a ser distinta, probablemente va a ser más representativa. Y además, aquí es altamente probable que en el reglamento de la convención se establezcan niveles de transparencia relevantes, teniendo en consideración la experiencia comparada de otros países de cómo se han hecho los procesos constituyentes, y se establezcan varios mecanismos de participación ciudadana. Se ha hablado de audiencias abiertas, se ha hablado de una serie de cosas que podrían permitir propuestas desde la ciudadanía, etc. Pero aquí lo importante es, por un lado, estar muy informados respecto de cómo va la discusión del reglamento, que hoy día ya empezó, ¿no? Ahí ya está incluso la discusión de si es que tiene que haber una votación por 2/3 a la salida. Eso por una parte, como informarse con mucho nivel de profundidad. Y en segundo lugar, tenemos que exigir que este reglamento sea de la forma que nos permite participar mejor, ¿no? Aquí no podemos tomar un rol pasivo, ¿no? Si ya llegamos a este punto, tenemos que hacernos cargo de todo lo que se ha generado con un movimiento que ha sido pura participación ciudadana, hasta ahora espontánea, pero que se está institucionalizando, y tenemos que hacernos cargo de cuáles van a ser nuestras exigencias para este proceso. Y nuestras exigencias para este proceso pasan al menos por que hayan espacios de participación ciudadana, hayan espacios de transparencia. Y aquí las opciones son muchísimas, la experiencia comparada es muy larga. Y nada, solo para terminar, dejarles con la invitación a informarse en profundidad, a hacer más de estas actividades, a preguntar todo lo que quieran preguntar. El equipo de ahora nos toca participar y los equipos de la escuela y de Constituyo siempre están disponibles, siempre estamos disponibles para hacer estas conversaciones, así que cualquier cosa que, si es que hay algo que no entienden en Instagram o si es que quieren armar una actividad, siempre nos pueden avisar. Y en segundo lugar, la invitación es que a que participemos del proceso con el mayor nivel de intensidad posible, ¿no? Aquí no es irrelevante que haya un sector grande de la derecha que esté apoyando el proceso. El proceso constituyente no es un proceso de izquierda, no, esto no es un proceso de la Plaza de la Dignidad, esto es un proceso de todo el país. Y para que este proceso funcione, en el momento del plebiscito de salida, todas las personas de los distintos sectores tenemos que leer la nueva Constitución y decir, esta es mi Constitución. Yo no me sentí excluido de este proceso. Yo participé, o participó mi representante, participó la persona del barrio, participó la persona del partido, del sindicato, del club de fútbol, no tengo idea, ¿no? Y esto solamente se logra si es que todos los sectores políticos nos hacemos cargo, nos hacemos parte de este proceso que a la larga nos va a terminar conveniendo a todos. Aquí la discusión es entre seguir dándonos cabezazos contra la muralla y abrir una discusión que puede ser el inicio de la creación de un país muchísimo mejor para todas y todos nosotros. Así que esa es mi invitación y, bueno, nada, muchas gracias también por la invitación que me hicieron a mí. Cuando quieran estamos disponibles para darle seguimiento a esta actividad, o etcétera. No sé si Tania con eso, si hay alguna otra pregunta o comentario o ya nos vamos a almorzar. Vicente, ya son las 1 de la tarde, así que muchísimas gracias, tremenda invitación que realiza Vicente. Me parece súper importante lo que acabas de mencionar. Todos tenemos que, nadie se puede restar de este proceso, tenemos que estar todos y todos presentes y debatiendo y interesadamente en lo que se viene. Así que muchísimas gracias y nos vamos al almuerzo. Muchas gracias a la comunidad UDLA y a todo el equipo que está detrás de estas alianzas virtuosas entre distintas organizaciones de la sociedad civil y las universidades. Muchas gracias. Que tengan buenas. Gracias, Vicente.